mis amados hermanos, una vez más, esta noche damos gracias a Dios por poder tener nuevamente comunión como iglesia del Señor a través de este medio, poder saludarnos, amén, poder desearnos bendición, prosperidad, gozo, paz de parte del Señor como iglesia de Cristo. Aleluya. Esperamos que haya tenido una semana bendecida, una semana próspera, bajo la gracia, el favor, la protección de nuestro buen Dios. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Dios es bueno. Vamos a ir a la palabra esta noche, si me acompaña el libro de Efesios, capítulo 5. Efesios, capítulo 5. Amén. Gloria a Dios. No falte a su célula esta semana que se aproxima. Tenemos buenos anuncios. Nos estamos preparando ya para la próxima reunión general de la red de jóvenes. Nuestro próximo servicio de Santa Cena, el 7 de marzo, para la gloria de Dios. Y también en este principio del mes de marzo vamos a estar llevando a cabo nuestra semana de santificación, amén, donde vamos a estar orando, ayunando por la salvación de las almas, por la salud espiritual de la iglesia, por el fortalecimiento de los hogares, de las familias. Así es que seguimos en marcha hacia adelante, expandiendo el reino, amén, esforzándonos por cumplir con el llamado que el Señor nos ha hecho como su iglesia, como su pueblo. Aleluya. Efesios capítulo 5, verso 14. Dice la palabra del Señor, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén. Gloria al Señor. Oremos, Padre amado, damos gracias por tu presencia en medio nuestro. En este momento, Señor, oramos que tú envíes tu Espíritu y envíes tu palabra. Nos renueves, nos fortalezcas, nos vivifiques. Bendice la vida de cada uno de aquellos, Señor, que por este medio escuchan este mensaje. Llega, Señor, con tu favor, con tu misericordia y tu gracia a cada hogar, a cada familia, Señor. En esta noche, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor incondicional. Te amamos y te bendecimos. Amén. Gloria a Dios. Cuando hablamos, hermano, de despertar, de levantarse, caminar iluminados, pues lamentablemente podemos decir que hay bastante pueblo de Dios que está dormido, sin la luz de Cristo, y algunos ya caminan, como decía el apóstol Pablo, entre los muertos. Amén. Entonces vamos a estudiar un poco esta noche cómo es que un creyente puede estar dormido, sin la luz del Señor, y aún muerto dentro de una congregación o dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. El llamado del apóstol Pablo, en este pasaje que leímos, es despierta. El primer llamado del apóstol Pablo es despiértate. Amén. Despiértate tú que duermes. Aleluya. Entonces, esto nos indica que hay muchos hermanos dormidos en las congregaciones, no necesariamente físicamente, sino espiritualmente, aunque algunos se duermen físicamente también, exageran, pero hay muchos hermanos dormidos espiritualmente. Amén. Porque a eso se refiere el apóstol Pablo en el pasaje que leímos.
Ahora, en el mundo hay un adormecimiento hacia las cosas de Dios. Dios, más que dormido, los llama muertos. El hombre que está muerto en delitos y pecados. Amén. Ahora, están muertos porque no han experimentado un nuevo nacimiento y por lo tanto están completamente ajenos a las cosas de Dios. Esto también nos enseña que cuando nacimos de nuevo despertamos a la realidad de un mundo espiritual que siempre estuvo allí, pero del cual nosotros no estábamos conscientes porque estábamos precisamente dormidos, amén, muertos espiritualmente. Aunque este adormecimiento puede suceder también estando ya en el cuerpo de Cristo. Amén. Podemos estar físicamente despiertos, pero dormidos espiritualmente hablando. O pueden haber circunstancias que nos hacen caer en ese adormecimiento, y ese adormecimiento, por supuesto, estanca para nuestro crecimiento espiritual. Amén. Ahora, el sueño o el dormir aparece en la palabra de Dios, aparece en la Biblia. Por ejemplo, en el huerto del Edén. Dice la palabra del Señor que Dios hizo dormir a Adán para extraer de él una costilla y formar a la mujer. Ahora, en este caso, este sueño vino de Dios, pero hay otro tipo de sueño del cual el enemigo se aprovecha, amén, en la vida del creyente. Y este otro tipo de sueño no es beneficioso, hermano, no es favorable, porque se puede caer en la distracción, en el engaño. Amén. ¿Cuáles son algunas de las causas por las cuales nosotros como creyentes podemos estar dormidos? Ahí nos cabe hacer la pregunta: ¿cuántos cristianos dormidos habrán en los tiempos que estamos viviendo? Bueno, podemos caer en ese adormecimiento por causa de los vicios. Los vicios es algo que trae adormecimiento espiritual, amén, en el creyente. En el caso, por ejemplo, que menciona Génesis capítulo 19, verso 32, dice que las hijas de Lot lo embriagaron con vino, lo durmieron. Amén. Entonces, una de las obras de la carne de las cuales habla el apóstol Pablo en el libro de Gálatas es precisamente las borracheras. Entonces el borracho, el ebrio, no se da cuenta de lo que está sucediendo, no tiene conciencia de lo que está pasando, no sabe lo que hace. Entonces cuando Dios durmió a Adán, no usó absolutamente nada para dormirlo, pero en este caso, repito, las hijas de Lot usaron vino para dormir a su padre, para que según ellas preservar la descendencia. Ahora, aquí en este acto hubo incesto, hubo adulterio. Amén. Entonces, vemos, hermanos, que el practicar vicios en la vida de un creyente va a traer adormecimiento espiritual. Amén. Otra de las causas que causan adormecimiento en nosotros son las circunstancias de la vida. Amén. En el libro de Hechos hay un pasaje, Hechos 20, donde un joven llamado Eutico escuchaba, amén, las enseñanzas profundas del apóstol Pablo, y como posiblemente, hermano, en ese tiempo el apóstol Pablo tenía bastante territorio que recorrer, no posiblemente, de seguro tenía bastante territorio que recorrer, los medios de transporte eran bastante limitados, el tiempo era limitado. Entonces dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo se extendió, amén, hasta ya entrada la noche, en la diserción, en la enseñanza de la palabra, en la predicación. Y este joven dice que se durmió. Dice la palabra de Dios que estaba sentado, parece ser cerca en el marco de una ventana, y
Y dice la Biblia que se durmió y se cayó desde el tercer piso y se mató. Amén. Entonces, el adormecimiento no bendice, no trae ningún beneficio. Amén. Gracias a Dios que el apóstol Pablo era un hombre ungido, usado por el Espíritu Santo, y dice que al darse cuenta de lo que había sucedido, fue Pablo donde estaba este muchacho. Amén. Intercedió por él y el muchacho se incorporó y gracias a Dios recobró la vida. Entonces, las circunstancias de la vida pueden traer adormecimiento sobre nosotros. ¿Cuáles son las cosas que traen adormecimiento sobre nuestra vida? El calor, el frío, el cansancio, no solo físico, sino también interno. El cansancio por dentro, la angustia, el temor, la tristeza, la depresión, el estrés, la escasez o la abundancia, la comodidad, la ociosidad, los temores. Estas son cosas que pueden traer adormecimiento, cansancio en la vida del cristiano. Hay que tener, amén, el hábito de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Otra cosa que duermen en los cristianos es el hecho de tener un amor diferente, o sea, un amor diferente al Señor. Amén. Un amor diferente a la palabra de Dios, a la obra del ministerio. Por ejemplo, Sansón. Amén. Encontramos a Sansón en el capítulo 16 de Jueces, durmiendo en las piernas de Dalila. Amén. Y ese adormecimiento facilitó que Dalila lo traicionara y la emboscada que le había tendido, amén, fuera fructífera. Ese adormecimiento llevó a Sansón a la destrucción, a la ruina. Amén. Así es que aquel que es creyente y anda, amén, abriendo los ojos y viendo filisteas en el mundo, está dormido. Y ese adormecimiento lo puede llevar a circunstancias bastante problemáticas o dormida. Así es que cuidado con andarse durmiendo, ¿verdad?, en el hombro de los filisteos. Cuidado con andarse durmiendo, amén, en la rodilla de las filisteas. No te va a dejar nada bueno. Amén. Podemos estar dormidos por la tibieza espiritual, por la negligencia espiritual, por el descuido. ¿Cuántos creyentes no estarán descuidados espiritualmente hablando en los tiempos que vivimos igualmente? Amén. En Mateo 25, en la parábola de las 10 vírgenes, nos enseña el Señor que 5 de ellas, amén, estaban en un estado de negligencia espiritual. Amén. Y fueron sorprendidas por la venida del esposo. Y en ese momento quisieron salir corriendo. Amén. Así como cuando uno quiere que Dios lo use a uno en 30 segundos, después de haber pasado quizás meses en un estado de negligencia y descuido espiritual, lo cual no va a suceder. Quisieron salir corriendo a buscar el aceite, así como, repito, uno quiere salir corriendo, ¿verdad?, en cuestión de minutos, buscar la unción, ¿verdad? Después de meses de descuido, después de meses de adormecimiento espiritual, después de meses de negligencia espiritual, uno quiere salir corriendo y en minutos uno quiere ir a buscar la unción. Entonces hay que tener cuidado, amén, de que podamos agarrar esa unción mientras el tiempo lo permite, para la gloria del Señor. Amén. Entonces debemos tener cuidado de atesorar la unción que podemos, amén, encontrar en el día de hoy para la gloria del Señor. Después de que el apóstol Pablo nos llama a un despertar, amén, el segundo llamado es: levántate de entre los muertos. Esto indica que hay muchos creyentes dormidos en medio
de los muertos, dormidos en medio de aquellos que no han experimentado un nuevo nacimiento, dormidos en medio de aquellos que viven una vida conforme, amén, a los estatutos del mundo, conforme, amén, al sistema del mundo. Aunque ellos no estén muertos, en realidad viven entre los muertos, dice la palabra de Dios. Probablemente haciendo las obras de los muertos y viviendo conforme a los muertos. Amén. Entonces, muerto es aquel que no cuenta para Dios. Muerto es aquel que no ha experimentado un nuevo nacimiento. Muerto es aquel que vive conforme a las costumbres del mundo, conforme al sistema del mundo. El muerto a lo bueno lo llama malo y a lo malo lo llama bueno. Amén. Ahora dicen que la marihuana cura, dicen que la marihuana tiene propiedades curativas. Amén. Ahora se dice que el matrimonio entre dos hombres o entre dos mujeres tiene el mismo valor, tiene los mismos derechos, tiene las mismas cualidades, supuestamente, que el matrimonio entre el hombre y la mujer, que es lo que Dios realmente estableció. Los muertos viven conforme a sus concupiscencias. Entonces, cuando consideramos estos aspectos, el vivir conforme a las concupiscencias, cuando consideramos el caminar muerto en delitos y pecados, amén, el llamar a lo bueno malo, a lo malo llamar bueno. Esto nos habla de que en realidad hay mucho pueblo de Dios dormindo entre los muertos. Hay mucho pueblo de Dios dentro de este grupo de hombres, de este grupo de personas. Amén. Ahora la exhortación de la palabra de Dios es: levántate. Una vez que te despiertes, levántate. Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. Puede ser que no estés muerto, pero estás tan dormido que te confundes entre los muertos. Amén. Levántate. Aleluya. Un dormido no puede hacer nada. El que está dormido no puede hacer absolutamente nada. Está inutilizado. Entonces, obviamente, para poder entrar en acción, para poder realizar cualquier tipo de labor de trabajo, necesita levantarse. Amén. Necesita levantarse. Ahora, el poder de Dios es el que nos levanta. Amén. El poder de Dios es el que nos levanta. Él nos levanta cuando reconocemos que estamos necesitados de su amor, de su misericordia, de su poder. Él nos levanta cuando reconocemos nuestra condición, amén, pecaminosa, como el hijo pródigo. Si vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 15, verso 17, si me acompaña, San Lucas 15, verso 17. Vamos a ver ahí, mis amados hermanos. Oiga lo que dijo este hombre. Volviendo en sí, volvió en sí, se despertó. Andaba dormido. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Se despertó. Amén. Se dio cuenta de su condición. Se dio cuenta de la situación en que estaba. Amén. Se levantó. Verso 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El Señor nos levanta, el poder de Dios que levantó al paralítico que limosneaba, amén, a la entrada del templo La Hermosa. El poder de Dios que levantó a este hombre nos levanta. Él nos levanta cuando reconocemos la necesidad que tenemos. Él nos levanta, amén, cuando reconocemos nuestra condición pecaminosa.
Él nos levanta cuando vemos la cruz con fe, cuando vemos la cruz de Cristo con fe, así como el pueblo de Israel que era mordido por las serpientes venenosas en el desierto. Amén. Volvían su vista al estandarte que Dios le dijo a Moisés que levantara y eran sanados. Él nos levanta con el poder de su palabra. Amén. Él nos levanta con el poder de su espíritu. Es Dios el que nos levanta. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces el que está dormido necesita levantarse. Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos, dijo el apóstol Pablo. Amén. Y te alumbrará Cristo. Entonces la tercera etapa es ser alumbrado, ser iluminado por el Señor. Amén. O sea que después de despertarnos llega, amén, de parte del Señor el alumbramiento. El alumbramiento a nuestro caminar en el Cristo de la gloria. Cuando Dios nos alumbra, caminamos en su voluntad. Cuando Dios nos alumbra, caminamos en su propósito. El rey David dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Amén. Veamos también el Salmo 43:3. Me acompaña el Salmo 43:3. Aleluya. Dice la palabra del Señor. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Aleluya. Uno de los ejemplos más o las figuras o ejemplos más monumentales para este principio lo podemos ver, amén, en la columna de fuego que iluminaba y guiaba al pueblo de Israel en el desierto. Amén. Sin esta columna de fuego, el pueblo de Israel se hubiera perdido en el desierto para siempre. Nunca hubiera entrado a poseer la tierra de Canaán. Amén. Sin esa columna de fuego que los iluminaba, que los guiaba, que alumbraba el camino por donde debían de proseguir hacia la tierra prometida. Y esto nos habla, hermano, de que no se puede caminar a ciegas. Amén. Pareciera ser que hay mucho cristiano caminando a ciegas. Pareciera ser que hay mucho cristiano que no está siendo iluminado por la palabra, iluminado por la luz del Espíritu Santo, que no está siendo iluminado por la luz de Cristo. Amén. Y a ciegas no se puede avanzar, a ciegas no se puede caminar, a ciegas no se sabe hacia dónde va ni dónde uno va a terminar. Es imposible a ciegas entrar en una vida abundante. Así es que si estamos dormidos, necesitamos despertar. Y si ya despertamos, necesitamos levantarnos de entre los muertos. Y al levantarnos seremos iluminados, aleluya, por la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Amén. Que es Cristo nuestro Señor. Cuando somos alumbrados, iluminados, y es poderoso ese versículo, dice, te alumbrará Cristo. Esa luz, amén, quita toda ceguera espiritual, como le sucedió al apóstol Pablo, amén, que estaba completamente ciego, pero la luz de Cristo le alumbró en el desierto camino a Damasco. Amén. Ese alumbramiento espiritual transformó la vida de este hombre que desalmadamente perseguía la iglesia, amén, en el perito arquitecto de la iglesia, como lo llama la palabra de Dios. Amén. Ese alumbramiento convirtió a este hombre que estaba ciego espiritualmente en un poderoso hombre en las manos de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. En este caminar, amén, nos alumbra la luz del Señor, y esa luz espiritual no solo nos alumbrará en el camino por esta tierra, sino que hasta la eternidad, dice la palabra de Dios. Amén. Veamos el libro de Isaías,
capítulo 60, versículos 19 y 20. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz eterna, y el Dios tuyo será tu esplendor. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová será por luz eterna, y los días de tu luto se habrán cumplido. Si nosotros somos alumbrados por Dios, podremos alumbrar la vida de otros. Si nosotros estamos en tinieblas, no podemos ser luz. El Señor Jesús dijo: vosotros sois la luz de la tierra. Amén. Necesitamos, mis amados hermanos, un despertar espiritual. Amén. Todo creyente que esté adormecido necesita un despertar por medio del Espíritu Santo. Necesita levantarse de entre los muertos, necesita salir del sistema del mundo, necesita salir, amén, de practicar una vida de pecado, necesita salir de practicar, hermano, una vida conforme a las concupiscencias, amén, conforme a los delitos y pecados, como dice la palabra de Dios. Necesita ser iluminado, necesita ser alumbrado por el Señor para que su camino sea claro, para que su camino sea distinto, para que su caminar lleve el propósito y la voluntad de Dios a su vida. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Bendito sea el Señor que ha tenido misericordia de nosotros, y bendito sea aquel y bienaventurado es aquel que camina despierto, que se ha levantado, amén, que camina iluminado. Bienaventurado es aquel a quien la palabra le es lumbrera en su camino, amén, luz a sus pies, para la gloria del Señor. Aleluya. Amén. Dejemos que el Señor nos ilumine. Acerquémonos a la luz. Amén. En la luz las tinieblas se manifiestan. Acerquémonos a la luz para que seamos perfeccionados en la presencia del Señor y nuestra luz brille cada vez más para la gloria de su nombre. Amén. Dios es bueno. Oremos, mis amados hermanos, hagamos una oración, acompáñenme en esta noche. Oremos juntos. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu bendición, te damos gracias por tu presencia. Glorifica tu nombre en nuestras vidas. Señor, en este momento oramos por tu pueblo, oramos, amén, por tu iglesia. Despierta todo espíritu adormecido. Dale, Señor, a cada uno de tus hijos la gracia de poder levantarse como el hijo pródigo. Ilumina la mente, el corazón de cada uno de aquellos, Señor, que necesitan ese despertar. Dales la gracia para reconocer su condición, para levantarse de entre los muertos. Y tú los iluminarás con tu luz, con la luz de tu palabra, con la luz de tu Santo Espíritu. Los guiarás a sendas de justicia por amor de tu nombre, dice la palabra. Y los guiarás a través del desierto hacia una tierra que fluye leche y miel para la gloria de tu nombre. Ayúdanos a hacer luz en medio de las tinieblas. Nosotros somos la luz del mundo. Este mundo necesita ser iluminado, ser alumbrado, porque camina, Señor, en la oscuridad espiritual. Este mundo necesita, Señor, tu luz, tu salvación. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a brillar, que nuestra luz brille delante de los hombres.
para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Gracias, oh Señor amado. Gracias, Padre, te amamos y te bendecimos. Amén y amén. Aleluya. Bendiciones, mis amados hermanos. Gracias por habernos acompañado esta noche. Nos vemos el día de mañana, nuestro servicio dominical. Amén. Un abrazo, saludos a todos. Bendiciones. Hasta la próxima.